Hola, buen día. En esta clase del ilustrador vamos a ver la herramienta de buscatrazos o Pathfinder. Esta herramienta la encontramos en la parte superior en el menú de ventana, acá en el menú de ventana, y vamos a poner o vamos a hacer el llamado al Pathfinder. El Pathfinder es una herramienta que nos permite dividir, excluir, intersectar o unir elementos. En este caso yo he generado acá dos cuadrados de distinto color para justamente poder ver cada uno de los componentes que tenemos acá. Vamos a comenzar con el primero. Voy a seleccionar los dos cuadrados que tengo pintados de color magenta y de cian y voy con la herramienta de el Alt y el mouse pulsado a desplazarlos hacia el lado de la derecha para hacer una copia de los elementos con los que voy a trabajar y voy a desplazar dos elementos hacia mi lado derecho. ¿Ok? Voy a poner aquí el primer elemento, voy a seleccionar los dos con la herramienta del cursor y voy a ver que al momento que aplico la herramienta del buscatrazos o del Pathfinder y pongo unir, estos dos elementos se van a hacer uno solo y el color que está al frente, en este caso el magenta, es el que va a dar la prioridad para que se pinte de ese color. Voy a seleccionar los dos y voy a aplicar acá. ¿Sí ve? Se realizó la unión de los dos elementos. En este caso, para poder ver lo que estamos haciendo, voy a utilizar la herramienta de texto, que es la que tenemos en la parte de acá arriba, y voy a generar una línea de texto y voy a poner aquí, en este caso, unir, que es lo que acabamos de hacer. Y voy a aumentar en la parte de acá arriba el tamaño de la letra para poderlo visualizar de mejor manera lo que hemos realizado. Aquí hemos unido los dos elementos que teníamos como desarrollo del ejercicio. Ahora voy a realizar el segundo elemento, que es la exclusión frontal del elemento. Entonces vamos a ver cómo trabajamos. Por otra parte voy a sacar acá una copia nueva de estos y voy a hacer una copia en pequeñito, escalando a estos de aquí desde una de las esquinas para que veamos de dónde estamos partiendo. ¿Ok? Entonces, retomamos. Voy a seleccionar acá y aquí tengo este que me indica que voy a excluir el elemento frontal. Es decir, se va a excluir el elemento que está al frente, que en este caso es de color cian. Aplico la herramienta y como usted ve, se elimina el elemento que se encuentra en la parte de al frente. Entonces aquí voy a duplicar esta línea de texto y voy a poner aquí excluir frontal. ¿Sí? Ok, vamos a ir al tercer elemento del buscatrazos. Selecciono nuevamente los dos y en este caso lo que se va a excluir es los elementos que están fuera de la intersección. Es decir, se va a eliminar el magenta que tengo hacia acá arriba y el cian que tengo hacia afuera de la exclusión de estos elementos. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí intersectar y fíjese que se eliminaron los que estaban por fuera de la intersección. ¿Sí? Entonces acá voy a poner una línea nueva de texto y que voy a poner intersectar. ¿Sí? Entonces estamos viendo que a partir de estos dos elementos o figuras que tenemos, tanto de magenta como de cian, estamos aplicando las herramientas del Pathfinder o del buscatrazos que me permiten unir, excluir frontales o intersectar. Ahora voy a poner acá excluir, ¿sí? Ahora se va a producir el efecto contrario.
al de intersectar. En el de excluir voy a sacar nuevamente una copia hacia la derecha para desplazar. En este caso, lo que se va a excluir es la parte interna y me va a quedar lo de afuera visto. Aplico la herramienta y tengo acá la exclusión. Se excluyó el elemento que está dentro de el combinado, digamos así, de las dos figuras. Voy a desplazar esto un poco hacia arriba y voy a copiar la línea de texto para poner acá lo que es la exclusión o excluir, ¿sí? Entonces vamos a hacer un zoom out dentro de esto y voy a hacer una recapitulación, digamos, de lo que acabamos de trabajar con respecto a los elementos de arriba. A este lo voy a pasar acá para tener más claro lo que estamos haciendo. Y voy a reducirles a todos acá con la herramienta a un 80% para poder visualizar de mejor manera los elementos que estamos trabajando dentro del Pathfinder o buscatrazos. Ok, aquí tenemos los 4 elementos de la parte superior de los modos del Pathfinder. Vamos ahora con la parte inferior. Dentro de la herramienta del Pathfinder o del buscatrazos tenemos de igual manera, voy aquí a escalar esto al 80% para poder trabajar con todos. Dentro de la herramienta del Pathfinder también yo puedo dividir los elementos sin perderlos, como lo que hemos visto en la parte superior de los diferentes modos de combinación. Voy a desplegar acá una nueva copia y voy a hacer lo propio con 4 pasos adicionales acá para poder ejecutar las diferentes herramientas. Listo. Al momento que yo selecciono los 2 elementos de los cuadrados, voy a poner aquí el que es de dividir. El de dividir me va a permitir hacer como que un corte donde se están generando intersecciones de las figuras. Voy a seleccionar acá estos elementos y voy a aplicar la herramienta y voy a pulsar dividir. ¿Ok? ¿Cómo puedo darme cuenta que estos elementos están divididos? Si yo con la herramienta de selección directa de grupos selecciono aquí, usted ve que se hace una selección del elemento y voy a pintarlo de otro color. ¿Sí ve? Estos elementos se encuentran divididos y puedo lógicamente moverlos o desplazarlos dentro del trabajo que yo desee ejecutar. Entonces nuevamente voy a duplicar acá esta línea de texto y voy a poner aquí que este componente es el de división o de dividir, correcto. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la parte de la división. Recuerde que estamos partiendo de estas figuras que me permite justamente mostrar de una manera simple y clara el proceso de la herramienta del buscatrazos o Pathfinder. Voy a ir al siguiente, que en este de aquí me va a permitir generar como una especie de unión dentro de los componentes que están seleccionados. Tengo seleccionado el cuadrado magenta y el cuadrado cian y voy a darle aquí una unión. ¿Sí? Aquí se genera una unión de los elementos de igual forma, pero sin generar un corte o una división entre los dos. Entonces acá voy a poner una segunda línea de texto para la unión. ¿Ok? Aquí esta unión, como ustedes pueden ver, está generada pero sin intersección de las dos figuras y se encuentran los elementos de manera
independiente. Lo que no va a suceder en el caso de este componente tercero del Pathfinder. Yo voy a seleccionar los dos elementos y voy a generar la unión o el pegado de los dos. ¿Sí? Básicamente esta unión como que funciona igual entre los dos elementos. Incluso aquí, de igual forma, yo puedo seleccionar el gotero que ya habíamos visto que nos permite generar la copia de propiedades y usted mira que es como que un conjunto al que está realizando el cambio de color. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí estos dos elementos dentro del Pathfinder que nos permiten generar uniones diferentes. Y vamos a ir al tercer componente o cuarto componente que nos permite hacer de igual forma un corte. Aquí es igual, nos va a generar un corte como la herramienta de división. Si yo doy aquí a aplicar, se genera un corte dentro de los elementos. Y si hago comando Y o Windows Y, usted va a ver que en el corte del elemento donde está el componente todavía tengo un elemento visible de forma. Si yo lo selecciono con la herramienta del cursor de grupos, puedo pedir que se haga la eliminación del mismo. Y en este caso tengo el corte como si hubiese trabajado con la herramienta de intersectar que tengo en la parte de acá arriba. Voy a pulsar nuevamente comando Y en Mac o control Y en PC. ¿Sí? Entonces aquí hemos visto las diferencias que tenemos dentro de las herramientas con respecto al Pathfinder o buscatrazos. Acá voy a poner que esto es cortar. Ahora, dentro de este ejercicio de la herramienta del buscatrazos o del Pathfinder, yo voy a desplegar una nueva mesa o voy a crear una nueva mesa de trabajo acá hacia mi lado derecho. Entonces voy a irme a las herramientas en la parte baja y voy a generar un duplicado de esta mesa de trabajo 1. Pero voy a borrar los elementos con los que acabo de ejecutar la demostración de la misma para ponerlo en un ejercicio práctico de cómo puedo utilizar yo la herramienta. Voy a utilizar la herramienta de las figuras geométricas y voy a seleccionar la elipse. En este caso voy a combinar la herramienta de las figuras geométricas con la herramienta de rotación. Entonces, primero voy a generar aquí un óvalo. A este óvalo lo voy a pintar de color naranja. Lo voy a poner de color amarillo. ¿Ok? Y voy a pedir que con la herramienta de rotación se genere una rotación en 45 grados. Perdón, aquí voy a hacer una pausa. Voy a dar un doble clic sobre la herramienta de rotación para que se despliegue esta ventana. ¿Ok? Y en el ángulo voy a poner un ángulo de 45. Voy a poner un preview, voy a darle clic al preview, pero voy a pedir que se active una copia. ¿Sí? Del que tenía he generado una copia. Nuevamente doy doble clic sobre la herramienta y voy a pedir que en ese mismo ángulo se genere una nueva copia. ¿Sí? Otra vez y voy a hacer una nueva copia. Lo que estoy haciendo aquí es generar, aquí ya se me seleccionó la figura de arriba, voy a hacer como que fuera a realizar una flor. Digamos que estoy haciendo con esta herramienta una flor, pero voy a poner en práctica el uso de las herramientas del Pathfinder que acabo de visualizar o que acabo de indicar en este momento. Y voy a unir este componente. Voy a pedir aquí que se una con la herramienta del Pathfinder la primera. Fíjese, he generado la flor, pero
hice una unión. Ahora, a esta unión voy a aplicar de igual manera un círculo que va desde el centro. Lo voy a pintar de un color verde para que lo puedan visualizar. Y voy a pedir que se haga aquí dentro de este círculo, seleccionando los dos elementos, una división. ¿Para qué quiero hacer la división? Porque yo quiero pintar este elemento. Fíjese que si yo selecciono, he borrado el elemento y tengo esto como un elemento transparente, pero no quiero que esté como un elemento transparente, entonces voy a dar nuevamente control Z. Voy a seleccionar los dos objetos que acabo de generar y voy a duplicarlos. Los voy a desplazar hacia la parte de la derecha, ¿sí? Y en este caso, quiero que esté vaciado porque voy a poner en la parte posterior un elemento de fondo. A este elemento del cuadrado que acabo de generar voy a pulsar Control en Mac para organizar mis elementos y voy a poner aquí organizar o arrange y voy a ponerlo en send to back, enviar atrás, ¿sí? Entonces aquí yo puedo hacer que estos elementos dentro de una composición como yo la desee trabajar puedan tener un color diferente, que puede ser en este caso un color, digamos, de cielo con el fondo. O si es que hago lo propio aquí y quiero tener este elemento pintado, ok, voy a seleccionar este elemento que tengo el círculo en color verde, lo desplazo hacia la derecha y desplazo el cuadrado, ¿sí? Entonces un elemento lo tengo vaciado y el otro sí lo tengo con color para poder ejecutar un cambio en el caso de que yo desee generar una nueva composición. ¿Cómo puedo realizar también otro elemento? Estoy haciendo ejercicios con la herramienta de buscatrazos para generar formas. Ok, ahora voy a generar acá un rectángulo, pero voy a hacerlo con la herramienta de los ángulos redondeados. Voy a hacer aquí un rectángulo. Habíamos visto que nosotros podemos modificar las formas utilizando la herramienta de selección directa para modificar los vectores. En este caso estoy acortando aquí el vector para darle esta forma de un rectángulo, pero en la parte superior más angosta. Voy a hacer aquí voy a hacer una jarra o una regadera, digámoslo así. Entonces voy a utilizar la herramienta, voy a rotar acá con la herramienta de rotación que ya vimos que podemos utilizar y voy a rotarla en 45 grados. Ok, la roto aquí en 45, esto lo voy a meter un poquito para acá. Nuevamente la herramienta del rectángulo, voy a hacer un rectángulo un poco más pequeño. Y de igual manera, con la herramienta de rotación, la voy a rotar en menos 45 grados. Voy a hacer aquí un preview. Ok, voy a poner aquí ok. Y la voy a desplazar hacia acá. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo puedan ver, voy a hacer la selección de los elementos y voy a generar una copia acá, ¿sí? Acá me falta la parte de donde se toma la regadera. Eso lo voy a realizar con un círculo. Voy a hacerlo aquí, un círculo o una esfera. Voy a hacer un círculo menor. Voy a cambiar aquí el color para que lo pueda visualizar mejor. Y voy a hacer acá un círculo menor partiendo desde el centro con la tecla de Alt para
el círculo que va adentro. ¿Ok? Entonces, este es mi principio dentro de la utilización de las figuras geométricas con respecto a la regadera. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a borrar esta de ganar la creé, voy a seleccionar este elemento y voy a generar una copia. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿por qué estoy pintando primero este elemento de otro color? Porque quiero que este elemento esté vaciado. Entonces, ¿cómo lo voy a vaciar? Voy a utilizar el Pathfinder o el buscatrazos, voy a seleccionar los dos círculos, el amarillo y el cian, y voy a pedir que estos elementos se dividan. Al momento que se divide este elemento, con la herramienta de la selección de grupos, voy a vaciar este que tengo acá. ¿Sí? Ahora, voy a unir todos estos elementos. Usted ve la selección que tengo y cómo están cada uno de los mismos generando intersecciones dentro de las figuras que se han generado. Si yo pongo acá unir, todos estos elementos se van a unir en una sola. ¿Sí? Y tengo ya aquí formada mi regadera a través de las figuras básicas y simples. Entonces, el trabajo o el ejercicio que usted va a generar es generar diferentes tipos de flores con las herramientas del círculo y generar una regadera para hacer una especie de un jardín en el que con el uso del buscatrazos y del Pathfinder va a unir, dividir, intersectar o excluir elementos para generar una composición de un jardín con flores y su regadera. Espero que esta clase esté clara. Si es que tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor enviarlo al aula virtual o por mail.